Cadena Perpetua, según la clasificación de IMDb Top 250, es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Esta adaptación de 1994, dirigida por Frank Darabont y basada en el relato corto de Stephen King, Rita Hayworth y la redención de Shawshank, pasó de ser un modesto drama carcelario a convertirse en un clásico contemporáneo adorado por millones de espectadores. Durante una inspección en la celda de Andy, el alcaide Norton encuentra la Biblia de Andy y comenta: Salvation lies within. Esta frase es una pista oculta sobre la fuga de Andy, ya que su martillo está escondido precisamente dentro de la Biblia. La frase del alcaide alude involuntariamente al hecho de que el instrumento de libertad de Andy se encuentra oculto entre las páginas del libro sagrado. Este detalle solo se hace evidente al ver la película varias veces, revelando la genialidad del guión. Cuando el público ve la foto de identificación del joven Red en sus documentos de libertad condicional, no está viendo una imagen editada de Morgan Freeman ni una foto antigua del actor. En realidad, se trata de Alfonso Freeman, hijo de Morgan Freeman, quien en ese momento tenía 35 años. Esta elección se hizo para representar de manera más realista a un joven Red, sin recurrir a efectos especiales. Además, Alfonso Freeman también aparece como uno de los presos que insultan a los recién llegados durante la primera noche de Andy en prisión. Esto significa que su primer papel en el cine incluyó dos personajes distintos, el joven Red y un recluso anónimo. Quienes estén familiarizados con el trabajo de Frank Darabont notarán que muchos de los actores que aparecen en Cadena Perpetua reaparecen en otras adaptaciones de Stephen King dirigidas por él. Por ejemplo, Jeffrey DeMunn, quien interpreta al fiscal del distrito en 1946, también aparece en Milagros Inesperados y La Niebla. Del mismo modo, William Sadler, quien da vida a Haywood, y Brian Levy, quien interpreta a Floyd, tienen papeles en estas películas. Cadena Perpetua es una de las películas más famosas de todos los tiempos, pero inicialmente fue un fracaso de taquilla. Solo posteriormente, con su lanzamiento en formato doméstico, comenzó a ganar popularidad. Un factor clave en su éxito fue su constante emisión en televisión por cable. Ted Turner, productor televisivo, vendió los derechos de la película a TNT por un precio muy inferior al estándar, lo que la hizo increíblemente económica de emitir. Esto provocó que la película se transmitiera con frecuencia, contribuyendo enormemente a su creciente fama. Frank Darabont reemplazó a Tim Robbins en algunos planos que mostraban primeros planos de las manos. Darabont tenía ideas muy específicas sobre cómo quería que ciertas escenas se vieran. Esto ocurrió solo en dos tomas: un primer plano de la mano de Andy cargando un revólver y otro primer plano de su mano grabando su nombre en la pared de la celda. Una de las escenas más memorables involucra a Brooks y su cuervo Jake. Cuando Andy encuentra un gusano en su comida, Brooks pide conservarlo para alimentar a su cuervo. Sin embargo, el gusano no era real. La Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales se opuso al uso de un gusano vivo para la película. Por ello, se creó un gusano hecho con comida para bebés que imitaba la apariencia de uno real, garantizando la seguridad del ave. Andy utiliza un alias para ocultar sus actividades ilegales y posteriormente retirar el dinero escondido tras su fuga. En el relato original de Stephen King, el alias es Peter Stevens, pero en la película se cambia a Randall Stevens. Este nombre es un homenaje a Randall Flagg, un personaje recurrente en las novelas de King como The Stand y La Torre Oscura. Este cambio es un sutil tributo al universo literario de King, perceptible solo para los fanáticos más acérrimos. Dado que Cadena Perpetua está ambientada en una prisión masculina, no es sorprendente que la mayoría de los personajes y actores sean hombres. De hecho, solo aparecen dos personajes femeninos en toda la película. La primera es una mujer que se queja del servicio de Brooks en la tienda de comestibles, y la segunda es la empleada del banco que atiende a Andy tras su fuga de Shawshank. Uno de los aspectos más conocidos del personaje de Red es su habilidad para conseguir y distribuir bienes de contrabando entre los prisioneros. Entre estos artículos, los cigarrillos son los más populares. Sin embargo, si se presta atención, Red nunca fuma un cigarrillo en toda la película. Esta decisión no fue una petición de Morgan Freeman, quien es fumador en la vida real, sino una elección consciente para resaltar la integridad moral del personaje. Mostrar a la Red fumando podría haber distraído de la imagen positiva que representa. Siguiendo con el tema de los cigarrillos, si se observa detenidamente, los que se le ofrecen a Tommy son Marlboro Miles, un tipo de cigarrillo que no existía en los años 40, época en la que se ambienta la película. Los Marlboro Miles fueron introducidos recién en los años 90, lo que convierte su aparición en un error anacrónico. Stephen King es conocido por crear un universo compartido en sus novelas, con lugares y personajes que se repiten en diferentes historias. Frank Darabont captó esta característica e hizo lo mismo en Cadena Perpetua. Un ejemplo es el río Royal, que aparece tanto en esta película como en Cuenta conmigo, basada en el relato El cuerpo de King.
Poco antes de la fuga de Andy, Red describe los planes de su amigo como sueños de tubería, pipe dreams, insinuando que son irrealizables. Este comentario aparentemente casual es en realidad una pista oculta sobre el método de escape de Andy, ya que logra huir a través de un largo tubo de desagüe lleno de excrementos humanos. El término sueños de tubería se convierte así en una descripción literal del camino que Andy toma hacia su libertad. En las obras de Stephen King y sus adaptaciones cinematográficas, es habitual encontrar referencias a otras historias del autor, y Cadena Perpetua no es la excepción. En la película, el número de la celda de Red es el 237, el mismo número de la habitación en el Overlook Hotel, donde Danny experimenta uno de los momentos más inquietantes en El Resplandor. Esta referencia solo aparece en la película, ya que en la novela original de King, el número de la habitación era 217. Rita Hayworth, la icónica actriz estadounidense, juega un papel crucial en la trama, a pesar de no aparecer físicamente en la película. Su importancia es tal que el relato original de Stephen King se titula Rita Hayworth y la redención de Shawshank. No obstante, Frank Darabont decidió acortar el título y eliminar su nombre para evitar que el público creyera que la película trataba sobre la actriz. De hecho, antes de que comenzara la producción, Darabont recibió múltiples solicitudes de actrices que deseaban audicionar para el papel de Rita Hayworth. Cadena Perpetua es una película rica en simbolismos y subtextos. Uno de los símbolos más sutiles pero poderosos es el contraste entre la grisácea prisión y el verde brillante del césped más allá de sus muros. Cada vez que Andy y Red están en el patio, se puede ver un césped verde al otro lado del muro, representando la esperanza y la libertad. Una visualización del dicho, el césped siempre es más verde al otro lado. Un toque de maestría de Frank Darabont al dirigir Cadena Perpetua es el uso del foreshadowing. En la primera noche de Andy en Shawshank, hay una toma exterior de la prisión enfocada cerca del arroyo. Esta imagen, que parece insignificante en un primer visionado, cobra un gran significado en futuras visualizaciones al saber que es el mismo arroyo por el que Andy escapará casi 20 años después. Este tipo de detalle visual es un ejemplo de cómo Darabont recompensa a los espectadores más atentos y añade una capa adicional de profundidad a la narrativa. A menudo es difícil evaluar la altura de un actor solo con verlo en pantalla, especialmente debido a los trucos de cámara y posicionamiento. Sin embargo, Tim Robbins es excepcionalmente alto, midiendo 1,96 m. Esto presentó ciertos desafíos para el reparto y la producción. Por ejemplo, en la escena en la que Andy roba el traje del alcaide, el actor que interpreta al alcaide debía ser casi tan alto como Robbins para mantener la credibilidad en la historia. Un error histórico en la película está relacionado con la fecha del Tax Day y el nombre de la agencia de impuestos. Los personajes mencionan el Tax Day del 15 de abril, pero en los años 40, los impuestos federales sobre la renta se debían pagar el 15 de marzo. Además, los personajes se refieren al IRS, Internal Revenue Service, pero la agencia era conocida en esa época como Bureau of Internal Revenue hasta la década de 1950. Es difícil apartar la vista de las estrellas principales cuando están en pantalla, pero prestar atención al fondo revela detalles interesantes. En Cadena Perpetua, los extras en las escenas de grupo cambian con frecuencia. Esto se debe a que muchos residentes de Mansfield, donde se rodó la película, querían participar como extras, pero no podían comprometerse por largos periodos debido a sus obligaciones personales. Además, la producción reclutó a antiguos reclusos de casas de acogida locales para las escenas de fondo. Como resultado, los extras en el patio de la prisión varían mucho de una escena a otra, reflejando estas limitaciones en la disponibilidad de las personas involucradas. Cadena Perpetua y Buenos Muchachos pueden parecer películas muy diferentes, pero comparten sorprendentes similitudes y conexiones. Frank Darabont ha admitido haberse inspirado en Buenos Muchachos para el uso de la narración en voiceover. En Cadena Perpetua, Red narra la historia de Andy, lo que añade profundidad emocional al relato, de manera similar a cómo Henry Hill narra en Buenos Muchachos. Además, ambas películas cubren varias décadas, mostrando la evolución de los personajes y los eventos principales a lo largo del tiempo. Sumergirse en el mundo de Cadena Perpetua significa descubrir un tesoro oculto de detalles, errores fascinantes y homenajes inteligentes que enriquecen la experiencia en cada visionado. Estos 20 secretos demuestran lo meticulosa que fue la creación de esta obra maestra del cine. Así que, la próxima vez que veas a Andy Dufresne y Red enfrentarse a los desafíos de la prisión de Shawshank, recuerda que siempre hay nuevos detalles por descubrir. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal. Intentemos llegar a los 1000 likes y haremos un video sobre milagros inesperados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.